Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Esta noche una vez más nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén, para amén. compartir su bendita palabra que es poderosa, viva y eficaz. Ahorita nuestra hermana Linda Román nos trae una enseñanza muy hermosa, así que recibamos esta palabra de Dios con fe para que sea orando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que Amén. sea de bendición para Amén. nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermana Linda. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Cada uno que siempre es porque quieren estar ahí, ¿verdad? Porque siempre uno puede hacer mil excusas, pero estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y el día de hoy, pues tengo el privilegio, ¿verdad? De traer una enseñanza muy que uno siempre, ¿verdad? Quiere siempre hablar de lo que uno ha vivido, ¿verdad? Lo que ha pasado y es la enseñanza, el título es El gozo de testificar. Amén. Vamos a comenzar leyendo en Hechos 1:8. La palabra del Señor dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta cita bíblica siempre, una de mis favoritas, creo que una de las primeras que me memoricé. Es muy, muy importante, impactante, ¿verdad? Porque aquí el Señor nos está diciendo que vamos a ser testigos, ¿verdad? Testigos cuando después que recibamos, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver en general, un testigo, ¿verdad? Es una persona que confirma que un hecho, ¿verdad? O un evento realmente sucedió. Ese es un testigo. De igual manera, testificar es simplemente decir a otros nuestra creencia en Jesucristo. Amén. Hablar de sus enseñanzas y de cómo Dios ha llenado, ¿verdad? Nuestras vidas. Amén. Alguien, ¿verdad? Ha dicho, un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Yo me imagino eso, ¿verdad? Es el deseo, ¿verdad? De hacerle conocer a otros el gozo de haber encontrado el pan de vida, que es Jesucristo, quien, ¿verdad? Ha saciado la necesidad más profunda de nuestras almas. El deseo de que otros experimenten el mismo gozo y la bendición. Amén. Amén. Creo que eso siempre vivimos, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, ese es el deseo, ¿verdad? De que nuestros familiares, nuestros amigos, ellos vengan también al conocimiento de la palabra de Dios para que ellos puedan sentir también, ¿verdad? Esa bendición, ese gozo que es el estar en los caminos del Señor. Como dice en Marcos 16:14-20, dice, finalmente, dice, se le apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Qué hermoso esto, ¿verdad? El, el mandato, ¿verdad? Del Señor Jesús. Esa es la voluntad de Él, ¿verdad? De que vayamos, dice, ¿verdad? Y a toda criatura, amén. Él quiere salvar a todos. Él ama a todo,
a cada ser humano en esta tierra, Él ama, Él no hace acepción de personas, Él siempre, Él está, ¿verdad? Con el Señor que quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos esas personas, ¿verdad? Que, que vayamos, ¿verdad? Anunciemos y Él va a estar, ¿verdad? Con nosotros ahí donde estemos nosotros compartiendo, nosotros no estamos solos, ¿verdad? Él va con nosotros. Después, ¿verdad? De la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? En Lucas, bueno, pues el 19, voy a seguir leyendo, que dice del mismo Marcos 16, 14 al 20, voy a leer el 19. Y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el 20 dice, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. O sea que, mire, siempre se ha dicho, ¿verdad? Que hay mucha gente que va tras los milagros o incluso cristianos van tras milagros, buscando nomás que haga el milagro, pero aquí el Señor nos dice que esos milagros deben seguirnos a nosotros. O sea que, que si nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios va a estar obrando y la gente va a ver en nosotros ese cambio, esos milagros, ¿verdad? Y también vamos a ver aquí un punto uno, ¿verdad? Viendo la necesidad. O sea, nosotros tenemos que ser sensibles el espíritu, ¿verdad? De ver la necesidad de las personas que no tienen a Cristo. Amén. Toda persona con la que nosotros nos encontramos, necesitamos, ¿verdad?, hablarles del Señor Jesús. Todos tienen esa necesidad, pero solo unos pocos tienen la solución para tal necesidad. Las oportunidades para testificar se presentan frecuentemente en las situaciones más comunes. Vamos a ver aquí un relato en Hechos, el capítulo 3, que habla, ¿verdad? Encontramos que un hombre, ¿verdad?, cojo había sido traído por su familia al templo por muchos años, con el fin, ¿verdad?, de que pidiera limosna de aquellos que venían a adorar. Muchos solo ¿verdad? Y yo me imagino también que lo conocieron, lo miraron, viéndolo ahí por años, este cojo, ¿verdad? Y que no tenía, pues él estaba ahí solamente recibiendo la limosna, ¿verdad? O el dinero, lo que le ayudaban ahí. Pero un día, ¿verdad? Ellos se detuvieron ante el cojo pobre para decirle lo que Cristo podía hacer por él. Amén. ¿Quién eran ellos? Pedro y Juan. Eran hombres ordinarios, sin embargo, ellos hicieron algo por aquel hombre necesitado que ningún otro había hecho. Le pusieron al hombre, ¿verdad?, en contacto con Cristo. Ese hombre ya no podría ser el mismo por el resto de su vida. Amén. Sabemos la historia, ¿verdad? Que ellos pues hablaron ahí, les dijeron que no tenían oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo le dijeron, levántate y anda, y ocurrió el milagro, ¿verdad? Y fueron muchos ahí los testigos de que ese hombre estaba por años sin poder caminar y ese día el Señor llenó, ¿verdad? Le sanó, él le dio pues esa necesidad que él tenía, ¿verdad? De ser sano, amén. Y, y entonces, aunque Pedro y Juan fueron, ¿verdad?, muchas veces encarcelados por testificar de Jesús, ellos no podían dejar de decir lo que Jesús había hecho en ellos. Y aún bajo, ¿verdad?, amenazas, dice, oraban al Señor que les
concediera, dice, que hablar con denuedo, ¿verdad? La palabra de Dios, de testificar de Dios, entendiendo que Dios los respaldaría. Amén. Eso está en Hechos 4:29, que dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concedes, dice, a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Imagínense, ellos estaban siendo perseguidos, maltratados, ¿verdad? Y sin embargo, ellos lo único que querían es que hablar con denuedo, que esas palabras que ellos digan iban a cambiar esas vidas, sus corazones, ¿verdad? Que pusieran gracia, ¿verdad? En ellos, así como, ¿verdad? Nosotros igual podemos pedirle eso al Señor, que Él ponga gracia en nosotros para Amén. cuando uno testifica, para cuando uno habla, ¿verdad? A esa alma, ¿verdad? Que está necesitada, ¿verdad? Que sean las palabras adecuadas. Punto 2, ¿por qué debemos testificar? Porque el Señor lo manda. Eso está en Hechos 18. Y también Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Es cuando estaban, ¿verdad? Pedro pues estaban pescando, ¿verdad? Y les llamó, hizo el llamado el Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente, ¿verdad? Dejaron sus redes y le siguieron. O sea, el Señor es porque Él manda, ¿verdad? Es lo que necesitamos hacer, testificar. Punto B, porque Jesús nos dio ejemplo. También podemos ver en Mateo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es también, está eso, ok, también habla en Juan, si quieren anotarlo, Juan 4:6, del 6 al 42, es un relato grande, ¿verdad? Pero, pero sí, el Señor nos vino a dar ese ejemplo, ¿verdad? De que debemos anunciar del el evangelio y del reino del Señor, ¿verdad? También porque trae bendición. ¿Por qué debemos testificar? Porque trae bendición, la salvación de otros y gozo nuestro, ¿verdad? Y nos trae gozo a nosotros, amén. Amén. Am, Amén. Juan 4:39 a 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso está hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor y ella estaba maravillada, ¿verdad? Porque el Señor dice, el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, la mujer decía, me dijo todo lo que he hecho. O sea, el Señor sabe todo, ¿verdad? Él sabía lo que Amén. esa mujer estaba viviendo, ¿verdad? Dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Hubo mucha gente que creyó allí. O sea, Jesús, ¿verdad? Se encontró con la samaritana y ella fue corriendo a testificar, ¿verdad? Estaba maravillada, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos dice que creyeron también y creyeron mucho más por la palabra de él, del Señor. 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Cuando son impactados y creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la obedecen. ¿Verdad? Amén. Y el punto D dice, porque, pues estamos, ¿por qué debemos testificar? Dice, porque si no testificamos, la gente se pierde, ¿verdad? Ujú.
y eso pues necesitamos hacerlo porque si no también va a pedir cuentas el Señor a nosotros. Ahora vamos a ver la tercera punto, las bendiciones de testificar. Amén. Las veces, ¿verdad? Las veces, ¿verdad? Que yo he tenido la oportunidad de testificar a una persona, ¿verdad? Que realmente se siente un gozo, una alegría de saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Eso yo lo he experimentado. Eh, He estado a veces en la tienda o a veces en el trabajo, cuando estaba trabajando afuera, ¿verdad? O al vecino, cuando uno testifica, y luego de eso uno llega, yo he llegado a la casa y digo, me siento bien, siento la presencia del Señor, y sé que Amén. estoy haciendo la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? El capítulo 10, encontramos cuando Jesús envió a los 70 a testificar. Ellos que dice ahí que regresaron con gozo de ver lo que pasó cuando ellos hablaban el mensaje de salvación. Testificar nos permite, ¿verdad? Recibir muchas otras bendiciones, ¿verdad? Es tal como, por ejemplo, qué bendiciones recibimos cuando nosotros testificamos. Dios tendrá, dice, cuidado de nuestras necesidades. Eso está en Lucas 22:35. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada, ¿verdad? Cuando ellos salían, dice que no llevaban nada, que ellos eran bendecidos ahí por la gente, ¿verdad? Les daba pues el alimento, les daba lugar donde dormir, ¿verdad? Y tenían la bendición. Otro ve, dice, Dios hará milagros de sanidad a través de nosotros. Ese es también algo que eh, tendríamos si tenemos nosotros, si testificamos, ¿verdad? También Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Punto C, Dios dará autoridad sobre demonios y protegerá del peligro. Eso está en Lucas 10:19, que dice, he aquí os doy, dice, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Y el punto D, usted mirará y oirá a cosas que otros cristianos desearían, dice, ¿verdad? Pero no pueden a falta de no actuar, como en Lucas 10:23-24 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Amén. 24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así somos afortunados, ¿verdad? De tener con nosotros la palabra, ¿verdad? La palabra está escrita. Ellos, los profetas, los reyes, dicen, no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Hoy, nosotros somos afortunados por eso. Somos privilegiados, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Recuerdo cuando entregué mi vida al Señor, mi vida realmente impactó, fue un impacto para siempre. Y igual, yo quería eh, compartir, ¿verdad? A los demás ahí en el pueblo donde vivíamos, ¿verdad? Para que otros también experimentaran lo que nosotros experimentamos como familia, con mis padres, ¿verdad? Eh, Era algo que hasta ese punto nosotros ignorábamos que existía una Biblia, que existía la palabra de Dios. Entonces, y cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? A oír, a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por eso es lo importante siempre, ¿verdad? Leer la palabra de Dios y siempre, este,
Por eso cuando nos congregamos o cuando damos las enseñanzas, es tan importante que siempre estamos colaborando con los versículos, ¿verdad? Que confirmando todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces uno ahí fue conociendo, ¿verdad? Esa voluntad del Señor y entonces uno quiere transmitir eso también a otros, ¿verdad? Amén. El punto E le trae gozo y alegría. Lucas, ¿verdad? Lo que leímos 10:17 dice que los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Durante he estado estudiando esta lección, yo puedo entender que cuando nosotros, porque aquí Él los envió y les dijo que vayan adelante de Él, ¿verdad? Y Él iba a ir después atrás porque esto era antes de que Él ascendiera, ¿verdad? Antes de que Él muriera. Entonces, y el Señor Él va ahí. O sea que nosotros, como decía esta cita bíblica, que Él está con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando a alguien, Él está, como decía la cita bíblica, estaba en el principio, ¿verdad? Que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Señor está ayudándonos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, que es que compartamos, ¿verdad? Que extendamos este reino, Él está con nosotros, no estamos solos. Por eso cuando hablemos a alguien, creamos que Él está ahí y muchas veces, pues, de pronto la persona en ese momento tal vez no lo va a aceptar, ¿verdad? O tal vez va a ir a la iglesia o tal vez no va a ir, pero estamos nosotros, sabemos que esa es la voluntad de Dios, entonces Él lo va a hacer, ¿verdad? A un momento Él va a traer a esa persona. Amén. Bueno, vamos a concluir. Debemos, ¿verdad?, que recordar que cuando nosotros testificamos, eso complace a Dios. Amén. Y sin duda, Él nos bendecirá. Amén. La Sagrada Escritura tiene una advertencia definida para cada creyente. Al que me confesare, dice, delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 10:32. Amén. Esto quiere decir que el que haga público, amén, el nombre de Jesús o manifieste a los que no creen que Dios es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, será también recibido con alegría cuando seamos llamados a su presencia. Amén. Tenemos esa promesa nosotros, ¿verdad? Si queremos entrar al cielo con alegría y recibir reconocimiento de parte de Dios, debemos estar siempre dispuestos, ¿verdad? A testificar. Amén. Yo le he pedido al Señor, ¿verdad? Que me haga sensible, ¿verdad? Y ponga en mí y que pueda yo aprovechar, ¿verdad? Cada minuto o cada el tiempo, ¿verdad? Que yo pueda exaltarlo, ¿verdad? Por medio de hablar a otros y para compartir de esa salvación, ¿verdad? Tan grande y que solo, ¿verdad? Él puede transformar las vidas. Amén. Amén. Yo, hermanos, reconozco que he fallado muchas veces, ¿verdad? Y he tenido quizá la oportunidad de testificar a alguien en la tienda o en algún momento, ¿verdad? Y me he sentido mal porque puede ser, ¿verdad?, la última vez o la última oportunidad para esa persona. Y, y eso, pues, yo como digo, lo reconozco, ¿verdad? Que a veces ya me he hecho el propósito, ¿verdad? Digo, hoy voy a salir a la tienda y persona que me encuentre con ella, lo quiero hablar del Señor. Quiero
un cortito mensaje, Dios te ama o algo así, ¿verdad? Y lo he hecho unas veces, pero otras veces como que me siento, no sé, con la persona, digo, no, siento que esa persona no lo va a recibir o algo, y ya no lo hago. Pero me he sentido incómoda, me he sentido mal, ¿verdad? Porque realmente tenemos que siempre aprovechar o igual con mis nietas. A veces ellas vienen acá y el tiempo que tenemos con ellas aquí, muchas veces sí estamos, pues, hemos salido o estamos jugando, salimos, pero igual digo, Señor, yo quiero aprovechar y con mis nietas y instruirles también en el camino, ¿verdad? No nomás a la gente, ¿verdad? De afuera, pero sí a nuestros familiares, ¿verdad? Nuestros Amén. cercanos. Y solamente, no solamente con nuestras, ¿verdad? Sí, testificar, hablar de nuestro Dios, que Él puede hacer cambios en la vida, ¿verdad? Él es el único que puede eh, transformar las vidas, ¿verdad? Pero Amén. igual, también pueden cambiar una persona cuando miran también en un ejemplo, ¿verdad? Le pido al Señor, ayúdame a ser de buen ejemplo para mis nietas, para muchas veces, ¿verdad? Que uno puede más que mil palabras, que muchas palabras, ¿verdad? Es la actitud que uno tiene, ¿verdad? Cómo uno lleva su vida, ¿verdad? Que ellos lo miren. Entonces, tan importante eso también que nosotros podamos, am, ser de bendición, ¿verdad? Ser de bendición. También, ¿verdad? Pues como decía, a nuestras, podemos testificar, ¿verdad? Importante en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra familia. Amén. Y le pido al Señor que me ayude, ¿verdad? A ser esa persona que pueda influir, ¿verdad? A otros, ¿verdad? Por medio de mi vida, de mi testimonio. Y también, pues le pido que ponga gracia, ¿verdad? Cuando uno va a testificar a alguien, que el Señor ponga gracia en uno. Amén. Amén. Porque ese debe ser, ¿verdad? Y es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos influenciar a los demás. Amén. Entonces, y que tengamos ese gozo, ¿verdad? Ese gozo de testificar. Cuando recién nos convertimos, queremos decir a todo el mundo, ¿verdad? De, de las maravillas del Señor, de cómo uno se siente, ¿verdad? Porque se siente con paz, se siente con gozo, siente una relación más cerca con el Señor y, y queremos no queremos ninguna que nos falle, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba chica, pues de 12 años que conocimos al Señor, ¿verdad? Su palabra y y testificaba, me gustaba mucho hablar del Señor y decirles de, de que soy testiga de ese poder, de que soy testiga de esa presencia maravillosa, ¿verdad? Entonces, y le pido que yo quiero seguir así, quiero ser aún más y que ese propósito tengo para que el Señor, ¿verdad?, sea usando nuestra vida y que use mi vida. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche, hermanos, y sigamos adelante.